Si me siguen con su material, seguimos en esta conferencia de una respuesta bíblica. Y eso es importante, hermano, porque podemos tener muchas ideas, podemos tener muchos argumentos, pero lo más importante es qué dice la Biblia. Cómo nosotros nos vamos a defender o cómo vamos a representar bien al Señor a través de su palabra, en medio de esta revolución. El tema de este taller es la iglesia y el desafío de la revolución sexual. Rápidamente yo les puse ahí cuál va a ser el propósito de lo que vamos a tratar de tocar en este pequeño taller. Pero antes quiero comentarles de algunos recursos que ustedes podrían buscar, de los cuales tomé información y pueden ser de mucho interés para este tema. El primero de ellos es el libro de Albert Mohler que se llama No podemos callar. También hay otro de Miguel Núñez, tal vez este es más famoso y lo conocen, La revolución sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. También hay otro que se llama, bueno, este es de Carl Truman, El origen y el triunfo del ego moderno. Este es una amnesia cultural, dice, individualismo expresivo y el camino a la revolución sexual. Este libro es buenísimo en cuanto al tema. Y otro también de Albert Mohler es La tormenta que se avecina, hablando del secularismo, la cultura, el paganismo y la iglesia, qué tiene que ver en medio de un mundo tan caótico. También quiero recomendar un par de libros más. Con mucho cuidado voy a decir esto porque no es de un creyente, son libros de no cristianos, pero se los dejo ahí porque siempre es de interés por lo que se está viviendo en el mundo y tal vez algunos de ustedes lo han escuchado. Es Agustín Laje. Él es un representante, bueno, de primas a primeras él es católico, no es creyente, pero él se ha levantado en contra de toda la ideología de género y en contra de todo este feminismo y ha tratado de levantar la voz. Incluso estos dos libros, el de la batalla cultural, habla precisamente de eso, de cómo estamos perdiendo la batalla, como sociedad nos estamos dejando consumir y él tal vez lo pone como poderes superiores, pero nosotros sabemos, hermanos, que es Satanás. Satanás, el príncipe de este siglo, está tratando a través de todo su mecanismo y fuerza y estrategias, queriendo distraer a los cristianos y perder más a las personas. Y hay otro más que es una crítica de la sociedad adolescente, que él le tituló Generación Idiota. Pero bueno, como hablábamos, el propósito de este taller es advertir y evaluar la lucha que la iglesia tiene, porque lo tenemos, hermano. Tenemos una lucha actualmente porque estamos viviendo en un mundo caído y sobre todo, al final, vamos a considerar cuál debe ser la respuesta bíblica para estos tiempos. Yo quiero dividir el taller en tres partes. Va a haber una parte de preguntas y respuestas que ustedes puedan participar. En esta primera parte quiero tomar los primeros 40 minutos, tal vez ya 35, hablando acerca de que la iglesia está viviendo en un mundo impuro y vamos a evaluar qué significa la impureza y cada uno de los ataques que la iglesia está teniendo. Luego vamos a tener unos 15 minutos de preguntas y respuestas para que las vayan guardando en ese momento, o si me quieren parar en los 40 minutos, yo después voy a tomar de sus 15 minutos de preguntas, ¿verdad? ¿Trato hecho? Y por último, vamos a cerrar con 20 minutos de una reflexión de uno de los pasajes que vamos a leer. Entonces, este es nuestro tema, la iglesia y el desafío de la revolución sexual. Empecemos con la primera parte, y ustedes lo tienen ahí, la iglesia viviendo en un mundo impuro. Para eso voy a necesitar 3 voluntarios que puedan ponerse de pie y puedan escoger un pasaje de la pantalla y lo puedan leer en voz alta. Mateo 24, del 3 al 14, Segunda de Timoteo, 1 al 17 y Efesios 6, del 10 al 18. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Creo que estas 3 secciones de versículos nos ponen el panorama bien claro de cuál es realmente el desafío de la iglesia, a qué se enfrenta, cuál es la lucha y la batalla. La revolución sexual que presenta este mundo es un desafío gigantesco para la iglesia y nosotros como creyentes debemos reconocer que la revolución sexual ha transformado enormemente la sociedad
y sobre todo en esta última década. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cómo se debe comportar? Eso es lo que vamos a ver acá. Este tema de la revolución sexual y la iglesia es relevante para todos los que estamos acá, porque todos los que estamos aquí, independientemente de cuál sea la situación, todos tenemos impulsos sexuales. Nadie es ajeno a esta realidad, ya seamos hombres, mujeres, jóvenes, mayores, casados, solteros, todos respondemos a impulsos sexuales. Y eso nosotros debemos llevarlo a que le dé gloria al Señor y no que el enemigo lo esté utilizando en contra de la iglesia. Quiero presentar ante ustedes, vamos a ver un pequeño bosquejo en esta primera parte. Vamos a analizar cuál es el problema, cuál es la piedra de tropiezo y cuál es la solución para la iglesia en medio de este mundo impuro. Y ustedes pueden ir tomando nota ahí. En primer lugar, el problema es la impureza del entorno. 2, la piedra de tropiezo son los fracasos de la iglesia. Y la número 3, la solución, el camino a la santificación. Empecemos entonces por el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Muy bien, la impureza que nos rodea, el entorno en el que vivimos. Todos los pasajes que leímos, el autor está tratando de advertir, está tratando de enfatizar el riesgo, el peligro en el que se van a encontrar los creyentes. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros o cómo estamos respondiendo ante este mundo impuro? En primer lugar, definamos, y tal vez ya lo hizo el pastor Manuel, rápidamente, ¿qué significa inmoralidad sexual? Yo traigo 2 definiciones, una que se encuentra fácil en internet, que es aceptada por cualquier persona o cualquier diccionario. Dice, ¿qué es la inmoralidad sexual? Es un mal atribuido a actos sexuales. Hasta ahí está bien. Segunda parte, que violan las convenciones sociales. Ahí hay un problema, porque si esa sociedad permite ciertas cosas, entonces no estaríamos cumpliendo inmoralidad sexual en algunos casos. Por eso, quien determina o quien rige el comportamiento de la sociedad no es la misma sociedad. No son los mismos líderes de la sociedad porque están llenos de pecado. Pero miren lo que dice ahora una definición de la inmoralidad sexual según la Biblia. Según la Biblia, cualquier actividad sexual que ocurra fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, eso es impureza. Cualquier relación o actividad sexual que ocurra fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Quiero que analicemos y me acompañen con sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 13. Quiero que vayan conmigo a Hebreos, capítulo 13. Y nosotros entendemos las estadísticas hoy en día, ¿cómo están? Más adelante voy a poner una tabla de estadísticas que tal vez fueron de hace algunos años, pero siguen teniendo efectos hoy en día. Y nosotros sabemos, sin investigar mucho y sin llegar a muchas cifras, que el promedio, dice una estadística, para iniciar una relación sexual en los jóvenes es en aproximadamente 15.6 años. O sea, jovencitos y jovencitas de 15 años ya están empezando con actividades sexuales. Esa es una estadística en el año del 2010. Imagínense, el 2023. Nosotros leímos en la Biblia que la maldad va a ir incrementando cada día más y más y más. Y si miramos la realidad de nuestros días, como lo digo, cada vez es peor. Toda la maldad va en aumento y nosotros estamos rodeados de una completa impureza sexual. Incluso en la televisión, nosotros somos expuestos ¿a qué? A imágenes sensuales, en las redes sociales, ya no hay filtros para la promiscuidad y toda la web, todos los sitios web están plagados de sexualidad perversa. Es decir, estamos bombardeados por todos lados de esta revolución sexual impura. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 4? Dice el versículo 4, lo leyó el pastor Manuel: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero me quiero enfocar en esa segunda parte. Pero, en contraste a lo anterior,
a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué hará Dios? ¿Tendrá compasión? ¿Tendrá misericordia? Los juzgará. Ahora, lo primero que nosotros debemos preguntarnos al leer este versículo es por qué hay una diferencia entre los adúlteros y los fornicarios. Y es que básicamente está tratando de dividir a aquellos que están en matrimonio y están casados, pero están teniendo relaciones ilícitas por fuera, adulterio. Pero aquellos que también están cometiendo actos impuros, pero no están casados, están fornicando. Tanto los unos como los otros los juzgará el Señor. Hay una frase que me encantó de C.S. Lewis, dice: el hombre no inventó el sexo, pero sí lo pervirtió. Y es interesante, y vamos a ver más adelante, cómo el Señor ha dado a su pueblo, a sus hijos, en el matrimonio, el regalo del sexo. Pero lo que hace este mundo, lo que está haciendo el enemigo, es tratando de distorsionar y torcer todo lo que Dios ha creado. De hecho, esa frase es sacada de un libro. Él es el escritor de las Crónicas de Narnia y escribió un libro interesante que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Y trata de un diablo mayor y astuto enseñándole a un diablo chiquito. Y le dice esto: el hombre no inventó el sexo, el hombre no inventó nada, pero sí lo pervierte, sí lo tuerce, sí lo corrompe. Y eso es lo que nosotros debemos darnos cuenta hoy en día, que todo lo inmoral y lo impuro es por el pecado que este mundo ha causado, por nuestro pecado, por el pecado de cada uno de nosotros. Hay unas citas ahí, tal vez no las vamos a leer ahorita, 1 Corintios 6, 9 al 21, Mateo 5, 28, Levíticos 18, hablan precisamente de lo que dije. En pocas palabras, hay muchas formas de inmoralidad sexual, no solo adulterio, no solo fornicación, sino que también existe la pornografía, la prostitución, la homosexualidad, la autogratificación, el incesto, como mencionamos anteriormente, la bestialidad, mencionábamos en algunos talleres. Es horripilante todo lo que se vive hoy en día. Y la Biblia, desde hace 2000 años atrás, nos ha venido adelantando que la iglesia va a vivir en medio de ese mundo. Vale recalcar, como decíamos anteriormente, Dios no está en contra del sexo, Él está a favor, pero Él ha puesto normas y ha puesto leyes, no para estorbarnos, sino más bien para cuidarnos. Ustedes saben que cuando nosotros conducimos hay semáforos, hay leyes de tránsito, precisamente ¿para qué? Para estorbarnos, para sacarnos de quicio. No, para cuidarnos, para que haya un orden. Precisamente Dios creó las leyes para eso, no las dio para castigarnos, no las dio para estorbar nuestra vida. Él puso leyes, puso principios, puso convicciones para que nosotros nos cuidemos. Porque si no lo hacemos de la manera en que Dios lo ha diseñado, vamos a recibir daño, vamos a recibir dolor. Y eso es lo que quiero que miren a continuación. Hay algunos datos sobre el contenido sexual que existe hoy en día en nuestros medios. El 85% de las películas, las más famosas, tienen contenido sexual. El 85%, y ese es un dato en 2008, imagínense hoy. El 82% de los programas de televisión también tienen contenido sexual, indirectamente o directamente, 2004. El 59% de los videos musicales también contiene contenido sexual, eso en el 2011. Y el 37% de las letras de canciones también contienen contenido sexual explícito en nuestra época. Solamente quiero poner algunos ejemplos y espero no ofender a nadie, pero esto es realmente a lo que nos estamos sometiendo hoy en día. ¿Quiénes conocen a Franco De Vita? Hay una canción de él que se llama Sexo. Miren lo que dice esta canción. Lo que estás buscando es que me envuelva loco contigo y acuda a mis dotes de amante latino. Te haré saber lo que es bueno, bueno, y qué culpa tengo si lo que me inspiras es sexo, sexo. Y muchas cosas más que de aquí no puedo decir. No, imagínense. Y eso ya ditas. Ricardo Arjona. Despacio y me detiene un botón, y mientras dice basta, me ayudas. Esa guerra entre tu vientre
entre el sigue y el detente. Miren lo que dice la siguiente frase: despacio voy por tu cintura, despacio, y me detiene la duda si es que realmente merezco robarme a la niña y regalarte a la mujer. Padres, imagínense que venga un hombre conquistando a sus hijas, diciéndole, tal vez me merezca robarme a la niña y te entregue o te regale a la mujer. Es peligroso, hermano. Lo que estamos viviendo hoy en día no es un juego. La iglesia está siendo atacada, es peligroso. Hay una canción en inglés, curiosamente tiene una referencia a la iglesia, pero no tiene nada que ver con la iglesia, hermano. De hecho, más bien es un insulto a lo que el Señor ha creado. Mi iglesia dice, no ofrece ningún perdón. Ella dice, alaba en la habitación. Al único cielo que voy a ser enviado será cuando estés a solas contigo. Nací enfermo, pero me encanta. Ordéname que sane. Miren lo que dice. Eso es lo que están escuchando nuestros jóvenes hoy en día. Esto está de moda, esto es actual. Y por mencionar, por último, a Bad Bunny. Baby, la vida es un ciclo. Solo piensen en esta letra. Lo que no sirve, ya no lo reciclo. Así que de mi vida muévete. Que si es para recordar un throwback time. Yo ya me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura hablando de otra mujer. Todo tiene su final, todo expira, tú eres pasado y el pasado nunca virá. La sociedad está tan corrupta que el valor que el Señor le ha entregado al hombre y la mujer lo están tirando a la basura. Lo que el Señor creó como la corona en la creación, el último día, después de haber creado absolutamente todo, hace el hombre y la mujer a imagen y semejanza de Él. Y lo que el mismo hombre está haciendo es tirando a la basura ese diseño. Es agarrando el regalo que Dios nos ha dado y diciendo, eso no sirve. Menospreciando lo que Dios nos ha dado. Y había una más, pero creo que es suficiente para que realmente nuestro corazón se achicharre, hermanos, de lo que estamos viviendo. Pero en segundo lugar, no solamente quiero ver cuál es el problema, creo que ya es suficiente al ver los argumentos bíblicos, al ver lo que existe hoy en el mundo, las estadísticas, los datos, sino también qué pasa en nuestra iglesia. ¿Cuál es la respuesta? O por decirlo así, yo traté de poner este tema como la piedra de tropiezo. ¿Qué está haciendo la iglesia? En vez de levantarse en santidad, está fracasando de una y otra manera. Menciono ahí algunos postulados erróneos que se cree dentro de la iglesia y obviamente afuera. Muchos dicen, el sexo es natural, es una necesidad fisiológica. ¿Lo han escuchado esto? ¿Sí o no? No es una necesidad, hermano. Cuando nosotros hablamos de una necesidad, quiere decir que nosotros estamos dependiendo exactamente de eso. Y si no tenemos eso, nos moriríamos. Pero obviamente el sexo no es una necesidad, porque hasta el día de hoy nadie ha muerto por sexo. Ahora es algo muy diferente cuando nosotros pensamos como la intimidad, que es un impulso, un deseo, y obviamente ese deseo es puesto por Dios para que lo honremos, otra vez, como dije anteriormente, bajo límites y parámetros que Él nos ha puesto. Ahora, pero porque sea un impulso, no quiere decir que yo tengo que soltar ese impulso. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado con alguien con intenciones o impulsos de querer agredirlo? Pero no es bueno hacerlo, ¿verdad? El hecho que sea un impulso no necesariamente quiere decir o significa que sea bueno o sea necesario. Nuestra pecaminosidad, y recuerden esto, y si están tomando nota, nuestra pecaminosidad nos lleva a desear cosas desenfrenadas. O lo que Dios otra vez ha regalado, distorsionarlo, corromperlo, torcerlo, convertir lo bueno en algo malo. Número 2, no solamente dicen el sexo es placentero, entonces como es placentero, obviamente es bueno. Claro que es placentero y eso es cierto, nadie niega que la intimidad da placer, pero no necesariamente
tiene que ser bueno. O ese placer desenfrenado no nos conviene en todo momento hacerlo. Otro ejemplo, comer es placentero, la comida es rica, ¿sí o no? Pero no comemos desenfrenadamente, sino ¿qué nos pasaría? Nos enfermaríamos. Hay límites, hay porciones, hay momentos también en los que debemos tener el cuidado para comer. Entonces no necesariamente porque es placentero o de gusto es que lo vamos a hacer. Otra vez, esos conceptos han llegado dentro de la iglesia. Número 3, el sexo es privado, es parte de mi libertad. O este concepto también lo entendemos como yo no le hago daño a nadie con esto. No daño y no ofendo a nadie. Y la realidad de esto es que sí hacemos mucho daño con la persona con la que estamos y sobre todo con nuestro propio cuerpo, a uno mismo. Y sobre todo, hermanos, dañamos la santidad de nuestro Señor. Cuando nosotros pertenecemos a Cristo, Cristo ha venido a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y cuando nosotros vamos y cometemos un pecado, estamos arrastrando a Cristo y a su Espíritu Santo a ese pecado. ¿Se habían puesto a pensar que de esa manera ofendemos al Señor con lo que hacemos? No es que no le hacemos daño a nadie, claro que sí. Le hacemos daño a la santidad de nuestro Señor. Número 4, como el sexo ya es común y todos lo hacen, me siento presionado o me siento obligado a hacerlo. En el mundo es una realidad, pero como creyentes que vivimos bajo el Señor, no pensamos o no cedemos a los impulsos y a las experiencias del mundo. Los parámetros de la iglesia no los define la sociedad. Los parámetros de la iglesia no los definen mis amigos. Los parámetros de la iglesia los parámetros de los cristianos no los definen mis padres, los define Cristo, los define su palabra en cuanto a lo que yo tengo que entender, que mi estándar está en la Biblia y en Cristo. Recuerden que seguir la corriente, obviamente, a veces es peligroso, porque en la mayoría de los casos la corriente, ¿qué? Se equivoca, porque va por el camino fácil, por la puerta ancha. Muchos entran, pero esa puerta lleva a la perdición. Y nosotros somos llamados a andar en la puerta angosta, en el camino angosto, en la puerta estrecha. Que son pocos los que llegan, pero ese es el camino de salvación. Y el último, el sexo es, y esto se escucha mucho hoy en día, es necesario para conocer a una persona. De hecho, la vez pasada escuchaba a alguien que asociaba que nadie, con esta idea, y decía, nadie compra un carro sin antes ir a probarlo. Es cierto, pero ¿cómo vamos a estar comparando un carro con la intimidad y el valor de una persona? ¿Se dan cuenta cómo la sociedad fácilmente quiere corromper o quiere realmente torcer nuestras creencias y nuestras convicciones? Yo no sé ustedes, pero yo siento que tengo más valor que un carro. Y estas personas dicen, nadie compra un carro sin antes probarlo. Entonces, por eso tengo que conocer a esta persona. Pero nosotros vemos en la Biblia que el amor es paciente, el amor espera, no se desenfrena y no toma acción, porque cuando nosotros hacemos este tipo de actos, lo que estamos revelando es orgullo y es egoísmo en nuestros propios corazones. Estos son algunos postulados erróneos, espero puedan tomar nota, pero finalmente quiero hablar de 4 fracasos, y en esto voy a tomar los últimos 7 minutos, 4 fracasos en los que la iglesia se ha envuelto en la actualidad. Número 1 es el fracaso del moralismo. ¿Alguien sabe o alguien podría definirme tal vez con sus palabras qué es moralismo? ¿Alguien? El moralismo tiene que ver con actos buenos, con ser una buena persona, hacer el bien ante los ojos de la sociedad. Pero otra vez, el problema está en que quien determina lo bueno es la sociedad. Y el moralismo está tratando de perder de vista lo que realmente es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está siendo tentada a adaptarse a la nueva moralidad. ¿Qué dice Romanos 12:2? No se conformen, no se amolden a este mundo. No se dejen llevar por los pensamientos de este mundo. ¿Qué dice también Efesios 2:9? No por obras para que nadie se gloríe. El versículo 10 menciona que sí
fuimos creados para buenas obras, pero esas buenas obras no nos salvan. Hay una diferencia enorme entre hacer bien porque soy salvo y entre querer hacer el bien para ser salvo. Es muy diferente esas dos cosas. Y el moralismo está tratando de confundir con el evangelio. El moralismo es uno de los mayores enemigos del evangelio. Representa una falsa esperanza de salvación a través de una, entre comillas, buena conducta, en lugar de un arrepentimiento genuino y fe en el Señor Jesucristo, fe verdadera. Muchas veces hay personas que llegan a la iglesia, y esto lo digo porque nosotros somos responsables de realmente aclarar estos términos. Muchas veces llegan personas a la iglesia y creen que son buenas, pero la Biblia no dice que somos buenos. Ya vimos Romanos 1, todos estamos manchados con el pecado, todos estamos perdidos, destituidos y separados de la gloria de Dios. Nadie, por más bueno que se crea, puede llegar al cielo. Hay una pregunta para los que son padres que reflexionen de la siguiente manera. Cuando tú regañas a tus hijos, ¿les dices que tienen que ser buenas personas o que no tienen que pecar contra Dios? Hay un abismo entre ambas preguntas. ¿Los impulsas a que sean buenas personas, buenos ciudadanos, o realmente les estás enseñando el evangelio que están ofendiendo a Dios, que están pecando contra Dios? Y eso es interesante porque hay mucha diferencia. El moralismo nos engaña haciéndonos creer que el pecado deja de ser un problema cuando nosotros hacemos un acto bueno o nos reivindicamos. Y si desde pequeños a nuestros hijos les enseñamos que un acto malo se compensa con un acto bueno, estamos dañando realmente su enseñanza o su teología acerca de lo que es Dios. Desde pequeños hay que instruirlos en decir, eso es pecado, eso ofende a Dios. No solo ofende a papi, no solo ofende a mami, no solo fue malcriado con la tía, fue malcriado con el Señor. Y hay una diferencia rotunda, hermano, cuando tus hijos crezcan y tú les enseñes el evangelio desde pequeños. El evangelio que salva es uno y las obras propias no nos llevan ahí. Escuchen esta frase que decía Albert Mohler, dice: el infierno estará lleno de innumerables almas que fueron educadas correctamente, pero murieron sin Cristo. Increíble, hermano. ¿Estás educando moralmente o estás educando bíblicamente? El moralismo puede llevarnos a perder a nuestros hijos. Enseña bien quién es Dios. Enseña bien que sus actos ofenden y dañan a nuestro Señor. Hay un diagrama, solo tengo tal vez 3 minutos. No sé si alguna vez lo habían escuchado. Es el diagrama de los 2 árboles. No soy bueno dibujando, pero espero me puedan seguir. Tenemos por el lado izquierdo un niño bueno, que hace buenas obras, buenos actos. Pero luego tenemos otro niño que hace actos malos, espinos. Ahora, muchas veces maestros de escuela dominical, padres, familiares, corrigen ¿qué? Las obras. Corrigen lo bueno, corrigen lo malo. Pero el problema no está en si dijo una mala palabra, en si mintió. Claro que es malo. El problema es más grave y el problema está en su corazón. Tú puedes enseñarle a que no miente. La idea del diagrama de los 2 árboles habla que muchas veces nosotros atacamos conducta, pero el problema no siempre es la conducta. El problema es el corazón. Cuando nosotros atacamos conducta, los niños y las personas aprenden conducta. Pero cuando nosotros realmente atacamos el corazón, enseñamos el verdadero evangelio, porque llegamos a la raíz de los problemas. Y esa era la idea de un árbol. Un árbol tiene frutos que se ve por fuera, pero realmente el fruto estará caracterizado por lo que es la raíz. Y eso habla básicamente de lo que es el moralismo. Número 2, tenemos una teología débil. Otro de los problemas graves de la iglesia es su debilidad teológica. Nosotros entendemos teología como el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y con esto quiero decir que no estamos suficientemente armados y preparados, o como leímos en Efesios, no estamos fortalecidos y nuestra teología es débil. Por eso, cuando se vienen estos problemas, homosexualidad, ideología de género, el feminismo,
nuestra teología no puede responder ante esto. Entonces, ese es uno de los problemas también en cuanto, o lo de los fracasos en cuanto a lo de la iglesia. Y si pueden anotar ahí un par de versículos, 1 Corintios 3:1 y Hebreos 5:12 al 14. En este sí vamos a leer en Hebreos, acompáñenme en Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, versículo 12 al 14. Hablando de que muchas veces en la iglesia o como creyentes tenemos una teología débil. Dice el versículo 12, rápidamente, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo está la teología en nuestras vidas? Nosotros tenemos la bendición de estar en una iglesia que enseña la Biblia. Recuerdo que en una ocasión anterior hablaba acerca de un mensaje de características de la iglesia, aprendiendo acerca del libro de Hechos, y una de las características de la iglesia es que la iglesia aprendía de la doctrina de los apóstoles. Es interesante la palabra que utiliza porque no dice la enseñanza solamente, sino que ellos aprendían. Yo les decía, muchas veces la enseñanza en la iglesia está bien, pero ¿qué tal el aprendizaje? La enseñanza puede ser muy buena, la enseñanza puede ser muy correcta, pero el aprendizaje depende de cada uno de ustedes, depende de cada miembro de la iglesia. No solamente somos espectadores, en la iglesia nosotros no estamos en un partido de fútbol en el que solo aplaudimos o lloramos por las derrotas. Somos parte del equipo. ¿Qué función estamos cumpliendo o qué tanto de apoyo estamos siendo en la iglesia? ¿Estamos aprendiendo en cada mensaje? ¿Estamos atesorando y valorando cada vez que la palabra de Dios se abre? Solamente así nuestra teología se va a fortalecer. El tercer fracaso rápidamente es el aislamiento. Muchas veces nosotros los cristianos pecamos en estar bien resguardados en estas cuatro paredes. No llevamos el mensaje a los de afuera. La mayoría de veces que hablamos acerca de homosexuales o hablamos de asesinos, hablamos como criaturas distantes, aquellos que están lejos. Y se nos olvida que para ellos también hay un mensaje urgente. Y ese mensaje está en nuestras manos. Jesús nos dio un ejemplo claro con la clase de personas que se rodeaba. Mateo 11:19 dice que lo llamaban amigo de pecadores, porque él iba y compartía y convivía con ellos, obviamente para impactar sus corazones, para llevar un mensaje tal vez de juicio, pero muchas veces de esperanza y de salvación para ellos. Entonces la iglesia fracasa aislándose y quedando y reteniendo ese mensaje para sí mismo. Y el último fracaso, con esto termino, es el discipulado superficial para los jóvenes. Hermanos, como iglesia le hemos fallado a los jóvenes cristianos. No los estamos preparando debidamente. Si no, solo miremos cómo se visten, miremos la música que escuchan, miremos las relaciones que tienen. La iglesia no los está preparando correctamente. De hecho, muchas veces ni siquiera sabemos qué hacer cuando un joven despierta pasión a temprana edad. He escuchado y he visto casos de jóvenes que tienen un anhelo por el Señor, pero tal vez necesitan madurar. Y la iglesia ahí los tiene sentados. No se acerca a ellos, no los discipula, no convive con ellos, no los involucra para su crecimiento, no los reta a crecer. Y ese joven muchas veces agarra telarañas en la banca, se aburren y luego el mundo lo gana porque es mucho más seductor, porque no les prestamos atención. Necesitamos discipular profundamente a los jóvenes. Primera de Juan 2:14, solo para leer un versículo. También está Proverbios 22:6, Salmo 119:9, ¿con qué guardará el joven tu palabra? Pero miren lo que dice 1 Juan
2:14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y ese es el deseo de la iglesia. Y a eso tiene que mover la iglesia. Ustedes han vencido al maligno. Esa es la meta de la iglesia. Mover y llevar a los jóvenes, no a que se diviertan, no a que vengan y hagan actividades, a que se preparen para que ellos sean capaces en sus vidas, en su intimidad, vencer al maligno. Juan 1:23 dijo, hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Interesantemente, no tenemos tiempo ahorita para ir a todos los versículos. Juan el Bautista se levanta en medio de una generación poderosa, corrupta, perversa. En medio hay un versículo que menciona 7 titanes de la era y se levanta Juan el Bautista, ¿dónde? En el desierto, preparando el camino del Señor. Y creo que eso es lo que tiene que hacer la iglesia una y otra vez, alzar la voz en medio del desierto. El capítulo 3 de 2 de Timoteo, lo leímos anteriormente, no lo vamos a leer todo ahorita, pero ese va a ser nuestra reflexión final. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, hablando de los últimos días, de los tiempos postreros. Pablo, preocupado por la iglesia, preocupado por su discípulo, le da las últimas exhortaciones, le da la última carta. Esta carta está llena de emoción, llena de preocupación, pero llena de la gracia e instrucción del Señor. En este capítulo 3, nosotros vamos a ver que inicia diciendo también debes saber esto. Y la forma en que escribe es un imperativo diciendo necesitas entender esto. Obligatoriamente piensa en esto, que los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. Y hablamos acerca de eso, ¿verdad? Pero cuando habla acerca de en los postreros tiempos, está haciendo un paréntesis entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Si Pablo en ese momento, 2000 años antes de nosotros, le dice, en estos postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, ¿cuánto más hoy en día nosotros necesitamos entender, o como dice nuestra Biblia, necesitamos saber esto, que vendrán tiempos peligrosos? Y el Señor nos enseña 3 instrucciones, si pueden tomar nota ahí, 3 instrucciones a obedecer con el fin de vivir una vida que honra a Dios en estos tiempos peligrosos. 3 instrucciones que el Señor nos da a obedecer a fin de que vivamos una vida que honre a Dios en los tiempos peligrosos. Brevemente, según de Timoteo, lo vamos a dividir en 3 partes, el capítulo 3, en 3 partes. Del versículo 1 al 9 vamos a sacar la primera instrucción. En primer lugar, lo que Dios está queriendo de nuestras vidas es que nos alejemos de los falsos líderes. Miren lo que dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 19 características que Pablo enlista de hombres que estarán a veces dentro de la iglesia. Pero la advertencia es, apártate de ellos. Aléjate de estos líderes o de estos falsos maestros. Miren lo que dice el versículo 5. Tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Para ellos no es importante la piedad. La mencionan, la dicen, la maquillan, pero no la viven. Termina diciendo el versículo 5, negarán la eficacia de ella, a estos evita. Y esto es realmente lo que Pablo está tratando de comunicar a Timoteo. Ten cuidado de líderes peligrosos, ten cuidado de falsos maestros. Como lo aplicamos nosotros hoy en día, ten cuidado de toda falsa enseñanza. ¿Qué estás permitiendo dejar entrar a tu vida? ¿Qué estás permitiendo dejar entrar por tu teléfono? ¿Qué estás permitiendo dejar entrar a tus oídos, a tu corazón? La falsa enseñanza, los falsos líderes, los falsos maestros, tal vez se maquillan se caracterizan en estos versículos, pero muchas veces también una falsa enseñanza
puede venir por un chisme, puede venir por una lengua torcida, puede venir por una persona que no ama a sus hermanos. Y a este tipo, no de persona, vamos a decirlo así, no vamos a evitar a personas que tal vez estén pecando de esta manera, pero sí evitar este tipo de actos. Evitar todo lo que realmente nos separe de Dios. Miren que interesantemente en estos versículos hay un énfasis en el amor a uno mismo. Versículo 2, habrán hombres amadores de ¿qué? De sí mismo. Versículo 4 termina, amadores de los deleites más que de Dios. Dice Warren Grisby, en este universo solo existen tres cosas: Dios, las personas y las cosas. Debemos adorar a Dios, amar a las personas y usar las cosas. Otra vez, en el universo existen tres cosas: Dios, personas y cosas. Debemos adorar a Dios, amar a las personas y usar las cosas. Pero, en este versículo, si nosotros nos adoramos a nosotros mismos, nos olvidamos de ser adoradores de Dios y empezamos a amar las cosas y a usar las personas. El énfasis de estos falsos maestros y líderes que Pablo pide evitar a Timoteo tienen amor por ellos mismos. Pero rápidamente nos vamos a la segunda instrucción y la encontramos en el versículo 10 al 12. Segunda instrucción que Dios quiere que obedezcamos. No solamente es evitar a los falsos líderes, sino que ahora es seguir a los verdaderos líderes. Porque no solo hay malas personas enseñando malos ejemplos, sino que hay buenas personas. Versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, tú seguiste mi doctrina. ¿Y cómo era esa doctrina? También dice una doctrina: conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Se dan cuenta de lo que está transmitiendo Pablo a Timoteo? Yo te enseñé esa doctrina, pero no era mi doctrina como diciendo yo soy el bueno, yo soy el capaz, sino termina diciendo en ese versículo 11, de todas me ha librado el Señor. El ejemplo que Pablo le dio a Timoteo era un ejemplo palpable, era un ejemplo vívido, era un ejemplo como el que Jesucristo le dio a los discípulos. No solamente les enseñó con sus palabras, les enseñó haciendo las cosas. Y eso muchas veces nos olvidamos. Queremos enseñar diciendo, queremos enseñar solamente con nuestras palabras, con nuestra boca, pero se nos olvida que el mayor impacto para enseñar a alguien es haciendo las cosas. Sencillo, ¿quieren enseñarle a un niño a asear? Háganlo con él. ¿Quieren enseñarle a una persona a orar? Oren con ella. El ejemplo tiene que ir acompañado de la instrucción. Pero no solamente el ejemplo, miren lo que dice el versículo 12. Pablo practicaba y vivía lo que predicaba, pero miren el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, porque al fin y al cabo, todos nosotros, nuestra meta final es glorificar a Dios, honrar a nuestro Señor. Pablo no pidió y no buscó que lo galardonaran. De hecho, él hace una lista de todo lo que él tenía y lo que adquirió en este mundo y dice, eso lo tengo por basura, por conocimiento y amor de mi Señor. Todo lo que nosotros lleguemos a hacer, lleguemos a conseguir, es para la gloria del Señor, no para jactarnos, no para realmente decir, yo conseguí, yo discipulé, yo levanté esta iglesia. Fue el Señor y la gloria es para el Señor. Vemos su ejemplo, practican lo que predican y glorifican a Dios. Pero ¿qué hay de nosotros? También nosotros podemos modelar estas características. Personas que aman a Dios, que glorifican a Dios y que viven para la gloria y la honra del Señor. Y así por último, quiero hacer más énfasis en esta. Llegamos a la tercera instrucción de Dios a nuestras vidas. Evita a los falsos líderes, evita a los falsos maestros, las falsas enseñanzas, pero sigue a los buenos, sigue las buenas enseñanzas, la doctrina correcta en la palabra de Dios. Pero sobre todo, versículo 13 al 17, persevera en la palabra de Dios. Y esta es la respuesta final a lo que debe de hacer la iglesia
en un mundo impuro. Persevera en la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios nosotros estaríamos perdidos. La única manera de contrarrestar todas las mentiras de Satanás es utilizando la verdad de Dios, diciendo, así dice el Señor. El mundo dice esto, pero mi Señor dice esto. El mundo quiere hacer esto, pero mi Señor dice esto. Y todo lo que nosotros escuchemos, veamos, sea filtrado por la palabra del Señor. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, miren ese contraste entre los malos y los buenos, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Desde la niñez. Y no te las enseñó solamente tus abuelitas, tu mamá, vienen directamente de Dios. Las palabras de Dios, atesóralas en tu corazón, persevera en ellas. Otra vez, la exhortación que utilicé hace un momento. La iglesia enseña, pero la iglesia también tiene que aprender. Damos gracias al Señor por cómo nuestras iglesias enseñan, pero también tenemos que dar gracias a Dios por cómo los miembros aprenden esas enseñanzas. Y ese es el énfasis. Nadie va a estar preparado si no utiliza, si no sabe manejar la palabra del Señor. ¿Por qué? Versículo 16. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada por Él, y es útil, es necesaria para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con la finalidad de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto quiere decir maduro. Que sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y ese es el reto, mis hermanos. Perfeccionarnos a través de la palabra del Señor. Vivir la palabra del Señor. Y que nuestras iglesias hablen cada día de la palabra del Señor. Amén. Voy a orar. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Porque nos permites tener este entendimiento del mundo caído, pecador, de las fuerzas enemigas que operan, Señor, detrás de la iglesia. Pero tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que nunca la iglesia, Señor, prevalecerá. Ni las puertas del Hades, Señor, podrán contra ella. Somos tu iglesia, Señor, somos tu pueblo. Te queremos pedir perdón porque no siempre atendemos bien a tus enseñanzas. No siempre actuamos bien a tus mandamientos. Pero hoy, Señor, ponemos un énfasis especial en venir a tu palabra, amar tu palabra y vivir por tu palabra. Guíanos, Señor. Pon pasión en nuestros corazones para amar tu verdad y no callarnos, Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey por los siglos de los siglos. Amén.